Saludos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Emmanuel Morillo Pérez y soy estudiante de la licenciatura en Matemática orientada a la educación secundaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente estoy cursando la materia de variables complejas impartida por el profesor Juan Toribio Milanés. Este video es un requisito para la misma y el tema de este es prueba para la convergencia de series de potencias complejas. Específicamente vamos a estar utilizando el criterio de la razón para resolver dichas series. Bueno, continuando, como ya le había mencionado, el tema a tratar es convergencia de series de potencia en variable compleja por el criterio de la razón. En este índice le vamos a mostrar la manera en cual abordaremos dicho tema. Entonces, primero presentaremos los objetivos de la presentación, seguido de las preguntas a las cuales le daremos respuesta en este video. Introduciremos el criterio de la razón, continuando con su demostración. Introduciremos el tema de series de potencias complejas. Vamos a resolver algunos ejercicios utilizando el criterio de la razón. Luego vamos a presentar los resultados de esos ejercicios. Y para finalizar, vamos a poner a su disposición los recursos y la bibliografía utilizada para hacer este video, para que así esté a su disposición. Los objetivos de la presentación. Estos a su vez estarán divididos entre objetivo general y objetivos específicos. Como objetivo general tenemos calcular el círculo de convergencia y el radio de convergencia de serie de potencia compleja utilizando el criterio de la razón. Como objetivos específicos tenemos demostrar el criterio de la razón, verificar la convergencia de series de potencias complejas, encontrar el radio de convergencia de series de potencias complejas utilizando el criterio de la razón y encontrar el círculo de convergencia de series de potencias complejas utilizando el criterio de la razón. A continuación presentaremos las preguntas a las que se le darán respuestas a lo largo del video. Estas preguntas son: ¿qué es el criterio de la razón y para qué sirve? ¿Cuándo se puede aplicar el criterio de la razón? ¿Qué es una serie de potencia compleja? ¿Qué es el radio de convergencia de una serie de potencia? ¿Y qué es el círculo de convergencia de una serie de potencia? El criterio de la razón, también llamado como criterio de D'Alembert, se utiliza para determinar la convergencia o divergencia de una serie de términos complejos distintos de cero, y por tanto hace una clasificación de esta. La clasifica en convergente o divergente. Cabe destacar que este criterio se llama criterio de D'Alembert gracias a que fue creado por Jean-Léon D'Alembert, quien fue un matemático, filósofo y enciclopedista francés y uno de los máximos exponentes del movimiento ilustrado. Fue célebre por crear con Diderot una enciclopedia, que si la quieren buscar miren el nombre aquí. También por su labor con en el campo de las matemáticas relativo a las ecuaciones diferenciales y a las derivadas parciales. Bueno, volvemos con el criterio de la razón. El teorema del criterio de la razón nos dice que sea una serie desde n igual a 0 hasta infinito de z sub n, una serie de términos complejos distintos de 0, tal que exista el límite cuando n tiende hacia el infinito del módulo del cociente de entre z sub n más 1 dividido entre z sub n. Podemos afirmar que si L es mayor, L el límite, es menor que 1, la serie es convergente. Si el límite que obtuvimos por aplicar el criterio de la razón es mayor que 1, la serie es divergente. Y si el límite, el tercer inciso nos dice, si el límite es igual a 1, el criterio no es concluyente. Bueno, vamos a continuar con la demostración del criterio de la razón. Para ello vamos a demostrar los tres incisos que vimos, es decir, esta demostración estará dividida en tres partes. Vamos a empezar con la demostración del inciso I, que nos dice: si L es menor que 1, la serie es convergente. Para la demostración partiremos de la hipótesis de que el límite es menor que 1, que implica que existe un W que pertenece a los complejos tal que el límite cuando n tiene infinito del módulo de z sub n más 1 partido por z sub n es igual a L, que a su vez es menor
que el módulo de W, que a su vez es menor que 1. Es decir, que existe un W que está entre, que el módulo de W está entre el límite que obtuvimos al aplicar el criterio de la razón y 1, lo que nos permite afirmar que existe un número real positivo, n mayúscula, tal que el módulo del cociente entre z sub n más 1 dividido entre z sub n es menor que el módulo de W para todo n mayor o igual que n mayúscula, o equivalentemente que el módulo de z sub n más 1 partido por z sub n es menor que el módulo de W a la n más 1 dividido entre W a la n para todo n mayor o igual que n mayúscula. Esto lo podemos reescribir utilizando las leyes o las propiedades de las desigualdades como módulo de z sub n más 1 dividido entre W elevado a la n más 1 es menor que el módulo de z sub n dividido entre W a la n. Como podemos ver aquí, solo le cambiamos el denominador que está dividiendo, pasó multiplicando y así sucesivamente. Para todo n, esto es para todo n mayor o igual que n mayúscula. Esta última desigualdad nos indica que la sucesión z sub n dividido entre W a la n es decreciente para n mayor o igual que n mayúscula y por consiguiente está acotada. Esto es decir, que existe un b que pertenece a los números reales positivos, es decir, van del intervalo 0 hasta el infinito, tal que el módulo de z sub n dividido entre W a la n es menor o igual que este número b. Para todo n mayor o igual que n mayúsculo, o equivalentemente, aplicando propiedades de las desigualdades, podemos pasar el W multiplicando con el b. Entonces obtenemos que el módulo de z sub n es menor o igual que b por el módulo de W elevado a la n. Para dar conclusión a esta demostración, vamos a necesitar utilizar el criterio de comparación. Y para ello vamos a recordarlo. El criterio de comparación nos dice que supongamos que el módulo de a sub n es menor o igual que el módulo de b sub n para todo n mayor o igual que n mayúscula. Si se cumple esta suposición, nos dice el criterio que si la serie de b sub n converge, también lo hará la serie de a sub n. Y también nos dice que si la serie de a sub n diverge, también lo hará la serie de b sub n. Entonces, teniendo esto en cuenta, como lo que queremos probar en este inciso es que converge, vamos a utilizar el primer inciso del criterio de la comparación, que nos dice que si la serie de b sub n converge, también lo hará la serie de a sub n, cumpliendo esta suposición. Entonces, como aquí esta suposición se cumple, entonces por el criterio de comparación podemos concluir que z sub n es convergente, ya que la serie de b por w a la n es una serie geométrica convergente. Vamos a pasar con el siguiente. Para el segundo inciso, que nos dice que cuando L, el límite, es mayor que 1, la serie es divergente, vamos a proceder diciendo que si el límite es mayor que 1, existe un número real positivo, m, tal que el módulo de z sub n más 1 dividido entre z sub n es mayor que 1, para todo n mayor o igual que m. Por lo tanto, el módulo de z sub n más 1 es mayor que el módulo de z sub n, para todo n mayor o igual que m. Esto es que z sub n es una sucesión creciente. Por consiguiente, el límite cuando n tiende a infinito de z sub n es diferente de 0. Entonces aquí, para darle conclusión a este inciso, a la demostración de este inciso, vamos a auxiliarnos de la condición necesaria para la convergencia, que nos dice
que si tenemos una serie que es convergente, entonces obligatoriamente o necesariamente el límite cuando n tiende a infinito de esta serie tiene que ser igual a 0. Entonces, como vemos aquí, la serie z sub n no converge por condición necesaria, o sea, no cumple la condición necesaria para la convergencia. Vamos a continuar con el inciso 3, que nos dice si L es igual a 1, el criterio no es concluyente. Entonces tenemos que si el límite es igual a 1, puede ocurrir que la serie de z sub n sea convergente o no. Ejemplo, tenemos la serie desde n igual a 1 hasta infinito, n más i dividido entre n menos i. Esta serie es divergente. ¿Y cómo sabemos que es divergente? Bueno, para ello vamos a auxiliarnos de un software para resolver este límite. Entonces, el software es Wolfram Alpha, en el cual podemos introducir cualquier operación y nos la va a resolver. Entonces vamos a introducir el límite cuando n tiende a infinito de nuestro z sub n, que es n más i dividido entre n menos i. El software nos dice que este límite es igual a 1. Entonces, como vemos que el límite de z sub n es igual a 1, vemos ya que mediante la condición necesaria que nos dice que si la serie es convergente, el límite debe de ser igual a 0. Entonces vemos ya que esta serie es divergente porque su límite es diferente de 0 y la condición necesaria de la convergencia no se cumple. Entonces vamos a continuar. Aplicando a esta serie que es divergente el teorema de la razón, el criterio de la razón, podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito nos da módulo de n más 1 más i, solo estamos sustituyendo aquí, donde hay n vamos a poner n más 1, como nos dice el criterio, dividido entre n más 1 menos i. Todo eso va a estar dividido entre n más i dividido entre n menos i, todo eso entre módulos, que nos dará como resultado el límite cuando n tiene infinito del módulo para resolver esta división de fracciones. Vamos a proceder con una de las propiedades de las divisiones de fracciones que nos dice que para obtener el numerador vamos a multiplicar el numerador de la parte superior con el denominador de la parte inferior. Entonces, multiplicando esto, obtenemos n más 1 más i multiplicado por n menos 1. Y para obtener el denominador, tenemos que multiplicar el denominador de la parte superior con el numerador de la parte inferior. Entonces, multiplicando esto, obtenemos n más 1 menos i multiplicado por n más i. Resolviendo esto, obtenemos que el módulo se divide en la multiplicación. Entonces podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito es igual al módulo de n más 1 más i multiplicado por el módulo de n menos i. Todo eso dividido entre el módulo de n más i menos i multiplicado por el módulo de n más i. Entonces vamos a sacar el módulo de todo eso. Pero para ello necesitamos saber o recordar cómo se saca el módulo de un complejo. Entonces, el módulo de un complejo es igual a el módulo de a más bi, este es el complejo, es igual a raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces debemos identificar en el complejo cuáles son las partes real a y la parte imaginaria que está acompañando a i y sacar la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de estos. Entonces para ello continuamos. Expresando el módulo de un complejo nos quedaría de la siguiente forma: el límite cuando n tiende a infinito de raíz cuadrada de n más 1 al cuadrado, porque es la parte positiva de este módulo, de este complejo, más 1 al cuadrado, porque es quien está acompañando, ese es nuestro b que está acompañando la i. De este lado tenemos que sería la raíz cuadrada de n cuadrado menos 1 al cuadrado.
Y aquí debajo tendríamos raíz cuadrada de n más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y multiplicando por raíz cuadrada de n más 2, n al cuadrado, perdón, más 1 al cuadrado. Para resolver esto nos tenemos que dar cuenta de los factores que se repiten tanto en el numerador como en el denominador para cancelarlo. Y como vemos aquí, tanto en el numerador como el denominador tiene los mismos factores. Es decir, miren, raíz cuadrada de n más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es igual a raíz cuadrada que está en el denominador de n más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ya que el cuadrado eliminó los factores negativos, porque el cuadrado de negativo 1 nos da positivo 1, así sucesivamente. El cuadrado de menos 1 aquí nos da positivo 1. Entonces, al tener lo mismo en el numerador, tanto en el denominador, esto nos da 1. Entonces, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de 1, que nos dará el límite cuando aplicamos el criterio de cociente a z sub n, nos dará 1. Entonces ya tenemos nuestro límite. Como obtuvimos nuestro límite, podríamos pensar que ya sabemos si el límite es igual a 1, entonces la serie es divergente. Pero por otro lado, podemos notar que si tenemos la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de i elevado a la n dividido entre n al cuadrado, nosotros partimos de que esta serie es convergente. Ya sabemos que esta serie es convergente. Vamos a utilizar nuevamente para comprobar esto el software de Wolfram Alpha, que nos dice, nosotros ponemos la serie tal cual. Ahora, en el otro caso pusimos el límite para verificarlo con el criterio de condición necesaria para la convergencia, pero en este caso introdujimos las series directamente. Entonces el software automáticamente nos dice la suma de la serie, que es esta, y nos dice que la serie converge. Entonces, ya sabiendo que la serie converge, vamos a proceder a aplicar el criterio de la razón. Entonces, el límite aplicando el criterio de la razón, cuando n tiende a infinito, nos da el módulo de i elevado a la n más i más 1 dividido entre n más 1 al cuadrado. Todo eso dividido entre 1 elevado a la n dividido entre n al cuadrado, que nos da como resultado, aplicando las propiedades de la división de fracciones, como dijimos ahorita, para obtener el numerador, multiplicamos el numerador de parte superior con el denominador de la parte inferior. Entonces, 1 elevado a la i más 1 multiplicado por n al cuadrado, y colocamos los factores tal cual en el numerador. Para el denominador lo mismo, multiplicamos el denominador de la parte superior con el numerador de la parte inferior y colocamos los factores. Entonces, como podemos ver aquí, podemos reescribir este factor de la siguiente manera: como i a la n multiplicado por i. Este factor que tenemos aquí, i elevado a la n más 1, por propiedad de los exponentes lo podemos desglosar en factores y poner i a la n más multiplicado, por el i. Entonces, como esto estaba en módulo, vamos a sacar el módulo de todos ellos. Entonces, como podemos ver aquí, se repite tanto en el denominador como en el numerador, que para ello fue que dividimos o factorizamos esto, este factor, el factor i a la n. Entonces, como se repite, este factor se divide y va a quedar 1. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera: n cuadrado dividido entre n más 1 al cuadrado, el límite de esto. Nos queda así porque el módulo de i es 1, entonces nos quedaría solo el módulo de n cuadrado, y en el denominador nos quedaría el módulo de n más 1 al cuadrado. Como n es un número real positivo, el módulo de un real puro es el mismo cuando este es positivo. Entonces por eso nos queda de esta manera.
Entonces, aplicando leyes de los límites, cuando tenemos el límite de una división y tenemos en el numerador un polinomio con grado x y en el denominador tenemos otro polinomio con el mismo grado, para resolver el límite de eso, tomamos los coeficientes de la variable con mayor grado del numerador y la dividimos entre el coeficiente de la variable de mayor grado del denominador. Eso quiere decir que el coeficiente de aquí es 1 y el de abajo es 1, así que nuestro límite es igual a 1. Entonces, ya teniendo esto, el límite aplicando el criterio de la razón a esta serie es igual a 1. Entonces, podemos concluir que cuando el límite nos da 1, cuando el límite aplicando el criterio de la razón nos da 1, la prueba de la razón no es concluyente. Este criterio falla. Entonces, ustedes se puedan preguntar que si hay casos donde no podamos aplicar el criterio. Entonces, eso es lo que dice el tercer inciso, que cuando específicamente el límite, cuando se aplique el criterio de cociente de 1, el criterio de cociente no es concluyente. El criterio de cociente ahí tiene una falla. Vamos a continuar con series de potencias complejas. Una serie infinita de la forma sumatoria desde n igual a 0 de a sub n multiplicado por z menos z sub 0 a la n, cuya sumatoria nos da cuando n es igual a 0 a sub 0 más cuando n es igual a 1 a sub 1 multiplicado por z menos z sub 0 más cuando n es igual a 2 a sub 2 multiplicado por z menos z sub 0 al cuadrado, donde los coeficientes a sub k son constantes complejas y están centrados en el número complejo z sub 0. A esta serie se le llama serie de potencia compleja, donde el centro de la serie es el número complejo z sub 0. Una serie, cuando sus constantes a sus k son complejas y está centrada en el número complejo z sub 0, es una serie de potencia compleja. Entonces, el radio y el círculo de convergencia de una serie de potencia compleja. Cada serie de potencia compleja tiene un radio de convergencia, que es el radio del círculo de convergencia al cual la serie converge. Y análogo al concepto de intervalo de convergencia para series reales, cada serie de potencia compleja tiene un círculo de convergencia, que es el círculo denotado por el módulo de z menos z sub 0 igual al radio de convergencia. Entonces, ya tenemos el radio de convergencia. Ya sabemos qué es el radio de convergencia, que es el radio del círculo de convergencia al cual converge. Sabemos que es el círculo de convergencia, que es análogo a lo que hablamos de intervalos en series reales. Y ya sabemos cómo encontrar o a qué es equivalente el círculo, que es a esta ecuación que tenemos aquí. Esa es la ecuación del círculo de convergencia. Entonces, ¿qué nos falta? Saber cómo calcular el radio. Entonces, ¿cómo calculamos el radio de convergencia de una serie de potencias? Bueno, para ello vamos a necesitar recordar algunas cosas. Vamos a recordar el inciso y de la demostración que acabamos de hacer, que nos dice que cuando el límite de n hacia el infinito del módulo de z sub n más 1 dividido entre z sub n es menor que 1, la serie es convergente. También recordaremos que la forma que acabamos de ver de la serie de potencia, que una serie de potencia compleja es una serie de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de a sub n multiplicado por z menos z sub 0 a la n. Y vamos a recordar también que el z sub n, cuando aquí hablamos que el z sub n converge, este z sub n en la serie de potencia compleja está denotado por a sub n multiplicado por z menos z sub 0 a la n. Entonces, sabiendo esto, vamos a calcular el radio. Vamos a ver cómo calculamos el radio. Entonces, para esto vamos a partir de lo que nos dice el inciso I,
que el límite va a ser menor que 1. Pero aquí vamos a obligar que sea menor que 1, porque aquí nos dice que si el límite es menor que 1, la serie es convergente. Pero aquí vamos a partir de que el límite es menor que 1. Ya estamos obligando al límite a que sea menor que 1. Entonces vamos a resolver para series de potencia compleja. Eso quiere decir que vamos a sustituir z sub n por a sub n multiplicado por z menos z sub 0 a la n. Y si donde tengamos z sub n más 1, asimismo le vamos a agregar más 1 donde quiera que tiene una n a la serie de potencia compleja. Entonces procedemos. Nos quedaría de esta manera. El límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1, porque aquí le agregamos n más 1, multiplicado por z menos z sub 0 a la n más 1. Por lo mismo, teníamos n más 1. Todo eso dividido en a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la n. Así aplicamos el criterio del cociente. Entonces todo esto obligamos a que sea menor que 1. Vamos a continuar. Podemos reescribir de esta manera. Límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 multiplicado por z menos z sub 0 a la n por z menos z sub 0. ¿Qué hicimos aquí? Por propiedades de los exponentes podemos reescribir esta suma de exponentes que tenemos aquí poniendo la multiplicación de la misma base y distribuyendo los exponentes. Entonces tenemos aquí que si multiplicamos estos dos factores que tenemos aquí nos va a dar esto. Entonces en el denominador podemos ver que se repite uno de los factores que está en el numerador ahora que desglosamos de esta manera. Entonces vamos a proceder a quitarlo. Dividiendo esto entre esto nos va a dar 1 y quedaría que el límite cuando n tiende al infinito de el módulo a sub n más 1 multiplicado por z menos z sub 0. Todo eso dividido entre a sub n. Ahora que tenemos que el z menos z sub 0 es un factor y no depende de n, podemos extraerlo como un factor, una constante del límite. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. El módulo de z menos z sub 0 multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito de el módulo de a sub n más 1 entre a sub n es menor que 1. Entonces aquí hemos llegado a una parte muy interesante que queríamos llegar. Pues ya tenemos el módulo fuera de z menos z sub 0 y esta parte que está aquí la conocemos como 1 sobre r, sobre el radio. Entonces ya nos estamos acercando más a cómo calcular el radio. Recordemos que el límite cuando n tiende al infinito del módulo de a sub n más 1 entre a sub n lo denotamos como 1 sobre el radio. Entonces vamos a despejar z menos z sub 0. Despejando esto tenemos que el módulo de z menos z sub 0 es menor que 1, porque este está multiplicando y pasa dividiendo, 1 sobre el límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 dividido entre a sub n. Esto que vemos aquí se nos tiene que hacer familiar porque lo vimos hace poco. Esto es muy similar a este que tenemos aquí, que es la fórmula del círculo de convergencia. Entonces el círculo de convergencia nos dice que es el módulo de z menos z sub 0 igual a r. Entonces ya así tenemos que el radio está denotado por 1 dividido entre el límite de n cuando tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 entre a sub n. O sea, el radio es 1 sobre L, sobre el límite. Aclarar que para calcular el radio de convergencia de una serie de potencia, el límite del criterio del cociente solo dependerá del coeficiente a sub n. Como podemos ver aquí, el límite del criterio del cociente solo depende aquí de a sub n.
Aunque aquí empezamos con z sub n, pero vimos que al desarrollar esto, para encontrar el radio, el límite solo va a depender de a sub n. Entonces esto nos da paso a 3 incisos para encontrar el radio de convergencia. Primero nos dice que si el límite, o aplicando el criterio de la razón, es igual a L, o sea, si el límite existe es igual a L y es diferente de 0, el radio de convergencia es R igual a 1 sobre el L que obtuvimos, como vimos aquí arriba. 2. Este caso nos dice que si el límite es igual a 0, el radio de convergencia es igual a infinito, que también es igual que este, si nos damos cuenta, porque si el límite nos da 0, y aquí sustituimos esto por 0, 1 sobre 0 es igual a infinito. Entonces también de la misma manera, si el límite nos da infinito, el radio de convergencia es R igual a 0. Eso quiere decir que si aquí tuviéramos infinito, entonces el radio de convergencia sería 1 sobre infinito, que es igual a 0. Quiero que piensen un poco y miren este inciso, el segundo inciso, que nos dice que si el límite es igual a 0, el radio de convergencia es infinito. Eso no quiere decir que R es infinito. Entonces, si R es infinito, el círculo de convergencia, que es este que tenemos aquí, va a ser todo el plano complejo. Vamos a continuar. Ya que sabemos cómo calcular el radio de convergencia de una serie de potencia, vamos a recopilar algunas informaciones que acabamos de ver para resolver los ejercicios que tendremos a continuación. Entonces, de estas informaciones debemos destacar la forma de la serie de potencia de compleja, que como vimos es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de a sub n multiplicado por z menos z sub 0 a la n. También debemos recordar el círculo de convergencia, que el círculo de convergencia, muy importante, está dado por el módulo de z menos z sub 0 igual al radio. Y para finalizar, el radio de convergencia, que como vimos está denotado por estos 3 incisos, que es cuando el límite, aplicando el criterio de la razón, es L diferente de 0, el radio nos da 1 sobre L. Cuando el límite, aplicando el criterio de la razón, solo para los coeficientes a sub n, claro está, es igual a 0, el radio es infinito. Y cuando el límite es igual a infinito, el radio es igual a 0. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a proceder con los ejercicios. Entonces, en los siguientes problemas se encuentra el radio y el círculo de convergencia de la serie de potencia. Es lo que nos pide el encabezado de los ejercicios. O sea, vamos a buscar el radio y el círculo de convergencia. Por eso le dije que era necesario recordar estos apartados. Y aquí tenemos cómo buscar el radio y cómo buscar el círculo de convergencia. Entonces, estos son los ejercicios. Ustedes se preguntarán que si solo en los ejercicios íbamos a buscar el radio y el círculo de convergencia, que yo recordé cómo buscar el radio y recordé cómo buscar el círculo. Entonces se preguntarán para qué yo recordé cuál es la forma de una serie de potencia. Entonces, es muy importante la forma porque al identificar la forma, como sabemos que ahora el radio depende solo del coeficiente a sub n, es muy bueno saber y tener en pendiente la forma de la serie de potencia compleja para así poder identificarla en los ejercicios y poder identificar el a sub n. Que lo primero que tenemos que hacer para resolver los ejercicios es identificar nuestro a sub n, ya que con este es que vamos a trabajar el criterio de la razón, porque vamos a buscar el radio y está dado por este coeficiente. Entonces, el límite del radio está dado por este coeficiente. Continuamos. Vamos a hacer, antes de empezar con cada ejercicio, vamos aquí en esta misma página a buscar el a sub n.
el coeficiente a sub n. Entonces, si tenemos el ejercicio 25 que nos dice que es una serie que la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 más 3i elevado a la n multiplicado por z menos i elevado a la n, ¿cómo nos damos cuenta aquí cuál es el a sub n? Bueno, vamos a ver la forma de la potencia compleja y vemos que esta forma que está aquí, z menos z sub 0 a la n, se parece aquí, aparece nuestra z menos i a la n. Entonces podemos identificar que este es nuestro z menos z sub 0 a la n, con z sub 0 igual a i. Entonces lo que está multiplicando con esto es nuestro a sub n. ¿Y quién está multiplicando con esto? 1 más 3i a la n. Entonces tenemos que nuestro a sub n es igual a 1 más 3i a la n. De igual manera, aquí tenemos nuestro z menos 4 menos 3i. Como podemos ver, ese sería nuestro z menos z sub 0. Aquí lo tenemos, elevado a la n. Entonces lo que esté multiplicando con eso será nuestro a sub n, nuestro coeficiente a sub n. Entonces nuestro coeficiente será este denominador 5 a las 2n y el numerador que en este caso está multiplicando con 1. Como podemos ver aquí, no se marca pero hay un 1. Entonces el a sub n, nuestro coeficiente a sub n de esta serie sería a sub n igual a 1 sobre 5 elevado a las 2n. Para el final vemos que es muy similar al de arriba, al ejercicio este, porque tenemos separado nuestro z menos i, que es nuestro z menos z sub 0 a la n, y quien está multiplicándolo, que es 2n factorial dividido entre n más 2 multiplicado por n factorial al cuadrado, es nuestro a sub n. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a proceder con los ejercicios. Primero con el ejercicio 25. Como ya les había dicho, lo primero que tenemos que hacer para resolver la serie de potencia compleja y encontrar el radio de convergencia es sacar a sub n. Como ya lo hicimos, ya vamos adelantados. Entonces vamos a proceder a aplicar el criterio de la razón en los coeficientes. Entonces nos dice que el límite cuando n tiende a infinito de aplicar el criterio de la razón a este coeficiente es igual, o nos da como resultado, el límite de n tendiendo a infinito del módulo de 1 más 3i multiplicado a la n multiplicado por 1 más 3i dividido entre 1 más 3i a la n. Esto es porque aquí teníamos el a sub n elevado a la n más 1. Entonces, por propiedades de los exponentes, esto podemos reescribirlo como esta multiplicación de factores. Si hacemos esta multiplicación, nos dará este resultado. Entonces, hicimos esto porque, como podemos ver aquí, tanto en el numerador como en el denominador se repite este factor. Entonces, como se repite este factor, lo podemos dividir. Véanlo aquí. Lo puse en rojo ahí para que lo puedan notar mejor. Se repite, entonces lo podemos dividir y nos quedaría que el límite, cuando n tiene infinito, nos va a dar del módulo de 1 más 3i. Entonces, recordando que el módulo de un complejo es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, o sea, lo que está acompañando al subíndice a la parte imaginaria ahí al cuadrado. Entonces ya tenemos que identificar aquí nuestra parte real, que es 1, y nuestra parte imaginaria, que es 3. Aplicando módulo, tenemos que nos da la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 1 al cuadrado 1 más 3 al cuadrado 9 nos da 10. Entonces tenemos que el límite cuando n tiene infinito de raíz de 10. Como tenemos el límite cuando n tiene infinito y
10 no está en función de n, entonces 10 es una constante, que podemos decir que el límite de una constante es ella misma. Entonces, nuestro límite, aplicando el criterio del cociente, es raíz de 10. Entonces ya tenemos nuestro resultado. Ya si tenemos el límite, ¿terminamos el ejercicio? Bueno, pues no, porque el ejercicio, el encabezado del ejercicio nos pedía el radio de convergencia y el círculo de convergencia. Pero como ya obtuvimos el límite, podemos proceder a identificar cuál es el radio, que nos dice que si el límite es L diferente de 0, el radio es 1 sobre L. Y como esto nos dio de raíz de 10, que es diferente de 0, efectivamente, tenemos que el radio es 1 sobre raíz de 10. Y para el círculo de convergencia tenemos esta ecuación, que es el módulo de z menos z sub 0 igual a r. Para identificar z sub 0 vamos a la serie de potencia, la forma de la serie de potencia, y identificamos que z sub 0 está restándole a n. Entonces buscamos aquí en nuestra serie, z sub 0 es i, porque i es quien le está restando a n. Entonces, ya teniendo nuestro z sub 0 y nuestro r, podemos reescribir la ecuación del círculo. Tenemos que el círculo de convergencia es igual a z menos i, módulo de z menos i, igual a 1 sobre raíz de 10. Entonces, vamos a colocar los resultados aquí y ya el ejercicio número 25 está resuelto. Así que vamos a pasar con el ejercicio número 27. El ejercicio número 27. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestro a sub n, que ya lo tenemos. Entonces vamos a proceder a aplicar el criterio de la razón para encontrar nuestro límite, para saber quién es el radio de convergencia. Entonces, aplicando el criterio de la razón, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de 1 sobre 5 al cuadrado multiplicado por 5 a la 2 multiplicado por n más 1, todo eso dividido entre 1 dividido entre 5 a las 2 por n, es igual, por propiedad de la división de fracciones, podemos decir, por propiedad de la división de fracciones, podemos decir que el numerador nos dará igual a multiplicar el numerador de la parte superior por el denominador de la parte inferior. Entonces, multiplicando el 1 por 5 elevado a las 2n, nos da en el numerador 5 elevado a las 2n. Y al multiplicar, para encontrar el denominador, tenemos que multiplicar el denominador de la parte superior por el numerador de la parte inferior, que sería 1 por 5 a las 2 por n más 1, que nos daría 5 a las 2n más 2, porque efectuamos esta multiplicación donde 2 multiplicado por n es 2n y 2 multiplicado por 1 es 2. Entonces, teniendo esto, continuamos. El denominador podemos reescribirlo como, por leyes de los exponentes, por propiedad de los exponentes, podemos reescribirlo como dos factores. El primer factor 5 elevado a las 2n y el otro factor 5 elevado al cuadrado. Como podemos ver aquí, si efectuamos esta multiplicación nos dará la multiplicación de arriba. Entonces, hicimos esto para poder cancelar aquí un factor, porque vemos que se repite tanto el numerador como el denominador. Entonces, al repetirse lo dividimos y nos da 1. Y 1 multiplicado por 5 nos da 5 al cuadrado. Multiplicado por 5 al cuadrado nos da 5 al cuadrado. Entonces el límite cuando n tiende a infinito del módulo nos dará 1 sobre 5 al cuadrado. Entonces hay que calcular el módulo de esto ahora. Entonces el módulo, como vemos aquí, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Son partes reales e imaginarias de un número complejo. Vemos aquí que este número complejo no tiene parte imaginaria. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamos lo de b cuadrado y nos sería
raíz cuadrada de a al cuadrado, que básicamente la raíz cuadrada se cancelaría con el cuadrado, siempre y cuando el a sea positivo. Si el a es negativo, sería el opuesto de a. Entonces nos quedaría que el límite cuando n tiende a infinito será de 1 sobre 25. Como 1 sobre 25 no está en función de n, podemos decir que el límite, como el límite de una constante es la misma constante, podemos decir que el límite de aplicar el criterio del cociente a sub n es igual a 1 sobre 25. Entonces, ya tenemos el límite. Ahora vamos a proceder a encontrar el radio de convergencia. Como vemos aquí que el límite es diferente de 0, aplicamos el primer inciso que nos dice que el radio es igual a 1 sobre el límite. Entonces, el radio de convergencia nos dará r igual a 25. Y el círculo de convergencia está denotado por el módulo de z menos 4 más 3i es igual a 25. Se preguntarán por qué esto que tenemos aquí, 4 más 3i, ¿de dónde salió? Bueno, pues si usted no se dio cuenta, vamos a enseñarle nuevamente. Para encontrar este que sería nuestro z sub 0, vamos a la forma de la serie compleja. Entonces vemos en el ejercicio que donde tenemos a z está restándole un complejo que sería 4. Aquí dice 4 menos 3i, pero si nos damos cuenta ahí está restando y no tiene paréntesis, ese complejo está desarrollado. Entonces si vamos a restarle un complejo para que nos dé ¿qué complejo sería? 4 más 3i, porque al restarle 4 más 3i, si nos damos cuenta, 4 por negativo nos da negativo 4 y 3 por negativo nos da negativo 3i. Entonces este desarrollo nos daría z menos 4 menos 3i. Entonces el complejo, nuestro z sub 0, donde está centrada el círculo de convergencia, es 4 más 3i. Ya tenemos esto. Vamos a pasarlo aquí a la tabla de los ejercicios y vamos a continuar con el ejercicio 29. Antes de continuar con la solución del ejercicio 29, creo que es pertinente que hagamos un paréntesis para explicar un caso que se da en el mismo muy peculiar. Entonces, para ello, vamos a recordar lo que hicimos cuando estábamos buscando el radio de convergencia de una serie de potencia compleja. Y si recordamos, lo que hicimos fue este proceso y gracias a él encontramos el radio, que nos dio igual a 1 sobre el límite. Entonces, si recordamos, para solucionar esto, lo que hicimos fue que tomamos nuestro z sub n como a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la n y resolvimos. Entonces, ¿qué pasa con el ejercicio 29? Que el ejercicio 29 se nos presenta en la forma de una serie de potencia compleja, con la salvedad de que vemos aquí que nuestro n en nuestra forma aparece solo y aquí aparece multiplicando con 2, nos sale 2n. Entonces, como vemos aquí, es diferente en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra serie de potencia compleja nos aparece en el ejercicio 29 de la forma a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la kn, es decir, hay un factor que está multiplicando a la potencia de n. Entonces, el exponente n. Entonces, como para resolver este radio nosotros utilizamos esto como z sub n, no podemos aplicar este radio que encontramos a este ejercicio, el ejercicio 29, para resolverlo, porque el ejercicio 29 se nos presenta de esta manera, que básicamente esta forma es esta que está aquí, que es más general, porque cuando se nos presenta así es porque k es igual a 1. Entonces, para poder resolver el ejercicio 29 debemos buscar nuevamente nuestro radio, pero en este caso utilizando como z sub n
a la n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k por n, o sea, utilizando k multiplicado con un factor. Entonces, vamos a resolver esto. Primero cogemos esto que está aquí, lo pasamos para acá y decimos que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de z sub n más 1 dividido entre z sub n es menor que 1, recordando que estamos forzando a que sea menor que 1 para que converja. Entonces, ahora vamos a utilizar nuestro z sub n con este que tenemos aquí. Entonces vamos a sustituir y nos queda de la siguiente manera. El límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k por n más 1 dividido entre a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k por n es menor que 1. Entonces, resolviendo esto que tenemos aquí, nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la kn, a su vez multiplicada por z menos z sub 0 elevado a la k. Esto nos quedó así porque si multiplicamos k por n más 1 nos daría k por n, que es kn, y k por 1, que es k. Entonces, por propiedades de los exponentes, podemos reescribir esto de esta manera. Así que si nosotros multiplicamos estos dos factores, nos dará este resultado. Y en el denominador escribimos lo mismo. A sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la kn. Como podemos darnos cuenta, ahora existe tanto un factor que se repite tanto en el numerador como el denominador, que es este que tenemos aquí. Lo puse así de color rojo para que podamos darnos cuenta fácilmente. Entonces, lo dividimos y nos queda 1, así se cancelan entre ellos. Entonces nos queda con el límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la k dividido entre a sub n menor que 1. Entonces, todo esto, como podemos ver aquí, vemos que entre todos estos factores, el factor z menos z sub 0 elevado a la k es el único que no está en función de n. Y como no está en función de n, podemos sacarlo fuera del límite. Entonces nos quedaría de esta forma. Que el módulo de z menos z sub 0 elevado a la k multiplicado por n, por el límite de cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 dividido entre a sub n es menor que 1. Por propiedades del módulo podemos reescribir esto que tenemos aquí como módulo de z menos z sub 0 elevado a la k. O sea, podemos sacar el exponente k fuera del módulo multiplicado por el límite, y todo eso nos daría menor que 1. Entonces, como podemos ver aquí, hemos llegado a esta parte que tenemos aquí, que nos dimos cuenta, y vamos a recalcarlo nuevamente, que recordamos que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n más 1 dividido entre a sub n es igual a 1 sobre el radio, que aquí ahora nos podemos dar cuenta fácilmente ya que lo tenemos aquí. Si el radio es igual a 1 sobre el límite, si despejamos el límite, que es este mismo que tenemos aquí, nos daría que el límite es igual a 1 sobre el radio. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a continuar resolviendo, que lo que hicimos aquí fue despejar el módulo de z menos z sub 0. Vamos a hacer lo mismo. Pero en este despeje, si nos damos cuenta, aquí nos quedó el módulo de z menos z sub 0. Pero aquí nos queda el módulo de z menos z sub 0 elevado al exponente k. Entonces, aquí podemos decir que esto era igual al radio, ya que si recordamos, el círculo de convergencia está dado por el módulo de z menos z sub 0 es igual al radio. Entonces, por eso pudimos decir aquí que este es el radio. Pero en este caso, no tenemos de este lado de la igualdad el módulo de z menos z sub 0 solamente, sino que está elevado a un exponente. Esto quiere decir que debemos seguir despejando esto hasta que nos quede solamente el módulo de z menos z sub 0. Para ello, vamos a sacar raíz késima
a ambos lados de la desigualdad. Entonces, cuando sacamos raíz k décimas, eliminamos aquí la k con la raíz, el exponente con la raíz, y de este lado la raíz k décima de 1 nos tendría que dar 1, y la raíz k décima del límite la dejaremos expresado. Nos quedaría de la siguiente manera: el módulo de z menos z sub 0 es menor que 1 sobre la raíz k décima del límite. Entonces ya hemos encontrado nuestro radio, que como podemos ver aquí, si queremos ver la diferencia entre los dos radios utilizando esta forma de la serie de potencia o esta forma, vemos que en realidad este es el mismo que este, simplemente que nuestro K en este caso era 1. Si recordamos los ejercicios 25 y 27, nuestro K era 1, o sea que la N aparecía sola, estaba multiplicada por 1, pero no se marcaba. Entonces siempre utilizamos esta, pero para cuando existe un K mayor que 1, que si se marca, por ejemplo, este 2 aquí, como podemos ver, vamos a utilizar este. O sea que es la misma, solo que esta es más general porque tenemos aquí el radical para cuando existe el n multiplicado por un factor k. Entonces, ya que tenemos nuestro radio, vamos a ver cómo quedarían los incisos que teníamos. Entonces el primero quedaría que la raíz késima de L, cuando la raíz késima del límite es diferente de 0, el radio de convergencia es R igual a 1 sobre la raíz késima del límite. Y cuando la raíz késima del límite es 0, que no es diferente de 0, que es 0, el radio de convergencia es R igual al límite. Y cuando la raíz késima es infinito, el radio de convergencia es R igual a 0. Si nos damos cuenta, básicamente los incisos quedaron iguales, simplemente que cuando la raíz késima del límite nos dé diferente de 0, el radio de convergencia va a ser igual a R igual a 1 sobre la raíz késima de L. Eso quiere decir que lo único que va a cambiar en el ejercicio 29, o sea, el proceso va a ser todo el mismo que cuando utilizamos este radio, solo que al final, cuando obtengamos nuestro límite, todo va a ser igual hasta que obtengamos nuestro límite. Cuando obtengamos nuestro límite, que vamos a buscar el radio de convergencia, el círculo de convergencia, vamos a utilizar esta fórmula del radio. O sea, vamos a utilizar o bien R igual a 1 sobre la raíz késima de L, o el inciso 2 o el inciso 3. Depende que nos dé el límite, que nos dé esto. Entonces, vamos a continuar. Vamos a resolver. Como ya había dicho, lo primero que tenemos que hacer es buscar a sub n, que ya lo tenemos. Entonces vamos a continuar con la aplicación del criterio de la razón a sub n. Entonces, aplicando el criterio de la razón, tenemos que el límite cuando n tiende a infinito es igual a la división entre 2 multiplicado por n más 1 factorial dividido entre n más 1 más 2 por n más 1 factorial al cuadrado. Todo eso dividido entre 2n factorial dividido entre n más 2 multiplicado por n factorial al cuadrado. Entonces, eso nos daría igual a lo mismo, solo que aquí vamos a resolver este factor, que nos daría 2 por n, nos daría 2n, y 2 por 1 nos daría 2. Todo eso factorial. Entonces vamos a proceder, como es una división de fracciones, como ya lo hemos hecho. Para encontrar el numerador, multiplicaremos el numerador de la parte superior con el denominador de la parte inferior. Sería 2n más 2 factorial, aquí está, multiplicado por n más 2 multiplicado por n factorial al cuadrado, que es aquí. Entonces, para obtener el denominador, multiplicamos el denominador de la parte superior con el numerador de la parte inferior. Nos quedaría 2n factorial por n más 1 más 2 por n más 1 factorial al cuadrado.
Entonces vamos a resolver algunos de estos factoriales y acomodar para identificar qué factores se nos repiten. Entonces, como podemos ver aquí, desarrollamos este factorial que, como ustedes recordarán, factorial, por ejemplo, si tenemos 5 factorial, podemos reescribirlo como, o desarrollar el factorial como 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero también, si queremos, podemos desarrollarlo a medias y dejar 5 por 4 por 3 factorial y ponerle factorial a 3. Eso fue lo que hicimos aquí. 2n más 2 factorial lo descompusimos entre 2n más 2 multiplicado por 2n más 1 multiplicado por 2n factorial. O sea, 2n más 2, el que le sigue es 2n más 1 y el que le sigue a ese es 2n factorial. Los hicimos así porque nos conviene, porque debajo tenemos el factor 2n factorial y así lo identificamos y podremos cancelarlo, dividirlo y que nos dé 1. Entonces, este n factorial al cuadrado podremos reescribirlo como la multiplicación de él mismo, porque está al cuadrado. Entonces podemos aquí poner n factorial por n factorial. Entonces debajo realizamos esta operación que dice n más 1 más 2, sería 1 más 2 igual a 3, nos quedaría n más 3 en este factor, multiplicado por n más 1 factorial al cuadrado. Como tenemos n más 1 factorial al cuadrado, podemos hacer lo que hicimos con este, dividirlo en dos factores, que sería n más 1 factorial multiplicado por n más 1 factorial. Y estos a su vez podríamos dividirlo por las propiedades de los factoriales, como hicimos aquí arriba, por el anterior, que sería el anterior de n más 1 sería n factorial. Entonces nos quedaría n más 1 por n factorial, igual de este lado n más 1 por n factorial. De esta manera lo hicimos, ya que como arriba teníamos n factorial, dos factores, nos conviene también en el denominador sacar esos factores para poder cancelarlos, dividirlos. Entonces, como vemos aquí, están de colores los factores que se repiten tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos que el 2n factorial se elimina con el 2n factorial del denominador, el 2n factorial, el n factorial del numerador se elimina con el n factorial del denominador y así sucesivamente, n factorial con n factorial. Todo esto da 1 y nos quedaría 2n más 2, que podemos reescribirlo sacando factor común 2 como 2 multiplicado por n más 1 multiplicado a su vez por 2n más 1 y este que nos quedó aquí, n más 2. Entonces, en el denominador nos quedaría n más 3, que lo vemos aquí colocado, multiplicado por n más 1, que lo vemos aquí, y multiplicado por este n más 1 también. Entonces, como vimos aquí, al resolver o sacar factor común, nos dimos cuenta más fácilmente que también había otro factor común entre el denominador y el numerador, que era n más 1. Entonces podemos proceder también a dividirlos. Entonces nos quedaría que el límite cuando n tiende a infinito es igual al módulo de 2 multiplicado por 2n más 1 multiplicado por 2n más 2. Perdón, multiplicado por n más 2. Todo eso dividido entre n más 3 multiplicado por n más 1. Entonces aquí ya no me da el espacio, así que vamos a seguir en la siguiente página para poder seguir resolviendo. Ahora, para resolver este lado de la igualdad, solo tenemos que proceder a realizar las respectivas multiplicaciones que hay en el numerador y las respectivas multiplicaciones que hay en el denominador. Entonces nos quedaría que el límite cuando n tiende a infinito del módulo de 4n cuadrado más 10n más 4 dividido por n cuadrado más 4n más 3. Entonces a esto le vamos a sacar módulo, como vimos aquí, el módulo de un real puro positivo nos daría el mismo real puro positivo, y como vemos aquí, entre estos polinomios no tenemos
número complejo, o sea, no aparece i. Y sabemos que la n va desde 0 hasta infinito, o sea que la n es real positiva. Entonces podemos prescindir del módulo. Entonces colocamos aquí o resolvimos el módulo. Entonces vamos a colocar aquí este límite. Y como recordamos de ejercicios anteriores, el límite cuando tenemos una división o una fracción, donde en el numerador, tanto en el numerador como el denominador nos aparecen polinomios del mismo grado, lo que tenemos que hacer es dividir los coeficientes de las variables con mayor grado de ambos lados. O sea, dividir, por ejemplo, este 4, que es el coeficiente de la variable de mayor grado del numerador, entre el 1, que es el coeficiente de la variable de mayor grado del denominador. Sería 4 sobre 1, que nos daría 4. Pero también si vamos a enseñarle cómo resolverlo en un software que, al igual que Wolfram Alpha, podemos utilizar para resolver estos tipos de problemas. Entonces vamos a buscar. El software se llama Symbola y como podemos ver aquí, podemos introducir cualquier problema en Symbola y nos lo va a resolver. Entonces, introducimos el límite de nuestra división de polinomios y nos da, como vemos aquí, 4. Entonces ya sabemos que este límite es 4. Cuando lo estamos diciendo vimos que correctamente el límite es 4. Entonces continuando, el límite cuando aplicamos el criterio de cociente a sub n es igual a 4. Entonces esto quiere decir que L es igual a 4. Entonces ya que tenemos esto, vamos a buscar nuestro radio de convergencia y nuestro círculo de convergencia. Pero recordando que como este es el ejercicio 29 y nos aparece la serie de potencia en la forma a sub n multiplicado por z menos z sub 0 elevado a la kn, es decir, que nos aparece con el exponente n multiplicado por un factor k, que en este caso es 2, vamos a utilizar los criterios que descubrimos para este radio, que analizamos para este radio. Entonces, como L es igual a 4, nuestro radio de convergencia es diferente de 0. Entonces vamos a buscar la raíz de L, la raíz késima de L. ¿Quién es K? En este caso K es 2. Entonces la raíz cuadrada de 4 sería diferente de 0. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces 2 es diferente de 0. Entonces nuestro radio será igual a R igual a 1 sobre raíz cuadrada de 4. Entonces nuestro radio de convergencia es 1/2. Entonces como ya obtuvimos nuestro radio de convergencia, pasamos a calcular el círculo de convergencia. Como ya sabemos, nuestro z sub 0 lo vemos aquí, que es i. Entonces nuestro nuestro círculo de convergencia está dado por la ecuación módulo de z menos i igual a 1/2, que es el radio que encontramos. Entonces vamos a pasar a los resultados de los ejercicios. Como pudimos ver aquí, el ejercicio 25 nos dio como límite raíz de 10, como radio de convergencia 1 sobre raíz de 10 y como círculo de convergencia módulo de z menos i igual a 1 sobre raíz de 10. El ejercicio 27 nos dio como límite 1 sobre 25. Como radio de convergencia nos dio r igual a 25, o sea, radio igual a 25. Y como círculo de convergencia nos dio módulo de z menos 4 más 3i igual a 25. El ejercicio 29, que es el que acabamos de hacer, con la peculiaridad que tenía, nos dio como resultado el límite igual a 4. El radio de convergencia nos dio 1/2. Y el círculo de convergencia nos dio módulo de z menos i igual a 1/2. Esta es la conclusión de los resultados de los ejercicios. Vamos a pasar al siguiente. Ahora les voy a presentar los recursos, que algunos los vimos y utilizamos en la presentación. Utilizamos Symbola para calcular un límite. También utilizamos el recurso InShot, que fue para editar algunas imágenes. PowerPoint, que es el recurso con que se realizó la presentación y grabación de este video. Y Wolfram Alpha, que utilizamos al principio para resolver
algunos ejercicios que se presentaron en la demostración. Aquí les dejo la bibliografía por si quieren consultar algunas de las fuentes aquí mencionadas y utilizadas en este video. El primero es Serie de potencias de variable compleja de MathsTools, que es una página web muy buena. Segundo, variable compleja, nota de clases, es otra página web donde encontramos un documento que nos aportó mucho a esta presentación. También tenemos fuentes de YouTube, como es el canal de los Faustinianos, en el cual está subido este video, donde vimos el repaso de serie de potencia. Y también tenemos el canal de YouTube de Bernie, donde vimos la falla del criterio del cociente. También utilizamos mucho y nos apoyamos para los ejercicios, que pueden buscarlo en Introducción al análisis complejos con aplicaciones, segunda edición, de Dennis Seal. Antes de finalizar el video, me gustaría traerles a ustedes una frase porque creo que nos deja una muy buena enseñanza. La frase es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana, del magnate Walt Disney. Esta frase nos dice que si nosotros visualizamos en un futuro como una mejor persona, o nos visualizamos como un licenciado, un doctor, o tenemos algún negocio que estamos viendo a futuro, hoy en día, aunque no seamos esa persona, aunque no hayamos logrado esa meta, debemos hacer pequeñas cosas, pequeños cambios hoy en día, para así podernos acercar más a ese futuro que deseamos. Muchas gracias de antemano por el tiempo empleado en ver este video, y sin más motivo en particular me despido dejándoles unas imágenes de mí en mi ámbito académico.